martes 3 de enero del 2023. Bienvenidos amigos a Noticias 7. Feliz año, Lautaro. Muy buenos días, recargados del día de hoy. Así es, Andrea, un feliz año para ti, que ya volviste de unas largas, merecidas vacaciones y ahora sí te reintegras con nosotros. Verónica, en cambio, se va a sus vacaciones, pero reiteramos el mensaje de feliz año a todos nuestros amigos televidentes y radioescuchas. Espero lo hayas pasado bien y en compañía de familia. Así es, éxitos para todos y muchísimas gracias nuevamente por sintonizarnos como siempre. Les hacemos además una invitación para que nuevamente nos sintonicen, pero también a través del telégrafo.com.es, Pública FM y a través de nuestras redes sociales. Iniciamos. El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, mantuvo una reunión bilateral con su homólogo brasileño. Inicia oficialmente este 3 de enero la campaña electoral. Durará hasta el 2 de febrero. Se ultiman detalles para la extradición de Germán Cáceres, sospechoso del femicidio de María Belén Bernal. Su retorno lo realizaría desde Colombia. Y Brasil despide al rey del fútbol con un velatorio que se extendió durante 24 horas. 7 de la mañana con 2 minutos, iniciamos contándoles que el presidente de la República, Guillermo Lasso, visitó Brasil. Ahí mantuvo una reunión con su homólogo brasileño Luis Inácio Lula da Silva, quien fue posesionado el 1 de enero. En la cita, los mandatarios dialogaron el programa de Ecuador enfocado en la lucha contra la desnutrición crónica infantil y a la iniciativa brasileña denominada Bolsa Familia, sobre los cuales se prevé establecer espacios de coordinación e intercambio de experiencias para fortalecerlos. Ahí vemos en pantalla entonces las imágenes del presidente Lasso en lo que sería su primer viaje al exterior de este 2023, ¿no? Pero bueno, en esa cita también dialogaron sobre las acciones que se prevén emprender desde el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde Ecuador este año asume como miembro no permanente por un periodo de 2 años. Principalmente hablaron de lo que se refiere al combate contra el crimen organizado. ¿Qué tal si escuchamos las declaraciones del primer mandatario? Ha sido un extraordinario viaje para acompañar al presidente Lula en la posesión de su tercer mandato. En nuestra conversación hemos hablado de muchas coincidencias. Su programa de Bolsa Familia, nuestro programa de lucha contra la desnutrición crónica infantil. Hemos quedado en coordinar ambos programas para ver qué otras bondades tiene el uno y el otro. Luego hemos hablado también del medio ambiente, lo que hicimos con la Reserva Marina en Galápagos y lo dispuesto que estamos en trabajar en conjunto con los países del OTCA para proteger la Amazonía, que es realmente un territorio de gran beneficio para toda la humanidad. Y luego hemos hablado también de las coordinaciones que llevaremos a cabo en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Mañana el Ecuador asume un puesto y Brasil está presente también. Así que estos fueron los temas que dominaron nuestra conversación, muy agradable, en lo personal muy afectuoso, y hemos quedado en seguir hablando, conversando y discutiendo los temas de la región. Muy bien, vamos a cambiar de tema y ahora les contamos que el Consejo de Participación Ciudadana nuevamente da de qué hablar y esta vez por la designación al vocal y presidente del Consejo de la Judicatura. Ayer, minutos antes del cierre del plazo y después de 2 horas de debate en los que se expusieron aparentes desacuerdos, los 4 vocales del Consejo de Participación Ciudadana resolvieron no designarlos, pese a que los 3 nominados por la Corte Nacional de Justicia no fueron impugnados y cumplieron con los requisitos dentro del proceso de designación. La integraron los jueces en funciones Wilman Terán Carrillo, Mercedes Caicedo Aldaz y Luis Rivera Velasco. Una supuesta división de criterios entre los consejeros Ives Estupiñán, María Fernanda Rivadeneira, Francisco Bravo y Hernán Ulloa, quienes integran, por cierto, el bloque de mayoría del CPCCS, coincidió con la inconformidad por los nominados, pues ninguno alcanzó los 4 votos para ser electo. Con ello, la presidencia encargada de Fausto Murillo en el Consejo de la Judicatura se mantendrá hasta que haya una nueva elección.
Así es, el día de ayer estuvieron hasta las 18 horas y tenían como plazo designar al vocal y presidente del Consejo de la Judicatura, después de haber concluido con la penúltima fase del procedimiento, que fue escuchar los planes de trabajo de los 3 aspirantes que se realizó el domingo pasado. Así las cosas, ninguno de la terna obtuvo la votación necesaria y Ulloa anunció la solicitud de una nueva terna. Esta era la quinta que había enviado la Corte Nacional de Justicia para designar a su vocal en este organismo que experimenta una baja en su pleno, porque recordemos que luego de que María del Carmen Maldonado renunció a ese cargo en febrero del 2022, desde entonces lo preside Fausto Murillo bajo la figura del encargo. Ahora, el artículo 179 de la Constitución señala que el Consejo de la Judicatura se compone de 5 miembros designados por el Consejo de Participación Ciudadana de ternas enviadas por la Corte Nacional de Justicia, que es lo que sucedió, cuyo delegado, por cierto, es quien lo va a presidir. Entonces, los miembros son de la Asamblea Nacional, de la Presidencia de la República, de la Defensoría Pública, de la Fiscalía y, como decimos, de la Corte Nacional de Justicia. En este caso no hubo nombramiento, no va a haber tampoco posesión y por ende se mantiene entonces, como ya dijimos, Murillo al frente en calidad de encargado, pero este Consejo de Participación Ciudadana, que ha dado tanto de qué hablar, pues estará en funciones hasta mayo, porque no nos olvidemos, y a propósito del siguiente tema, que desde hoy comienza la campaña y por ende podremos ya conocer a los nuevos aspirantes a esta entidad. Así es. ¿Qué es lo que ocurriría, por ejemplo, si es que gana también? Recordemos que tenemos una de las preguntas de la consulta popular, es si es que se sigue eligiendo a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana a través de comicios. Si es que ganara el sí, digamos, que ya no se los elija a través de los comicios, sino a través de la Asamblea Nacional, habría una prórroga de quienes están actualmente en el Consejo de Participación Ciudadana. Y lo que hemos dicho, todo el año pasado, en el 2022, lo que vimos dentro de esta institución realmente fue pues discusiones, no se ponen de acuerdo. Hay varias autoridades que aún no han sido elegidas por parte del Consejo de Participación Ciudadana, como el Contralor, por ejemplo. Y además que fueron destituidos en juicio político, de los 4 que mencionamos. La Asamblea votó a favor de removerlos de sus cargos, pero finalmente por acciones judiciales les permitió continuar y en este momento tanto Ordano Ulloa como los otros 3 consejeros siguen en funciones y por ende sus decisiones de no acoger a esta terna y otras que puedan venir es totalmente viable y legal. Así es. Lo que tú decías, Lautaro, ahora vamos a cambiar de tema porque desde el día de hoy, según lo propuesto por el Consejo Nacional Electoral, la campaña para las elecciones del 5 de febrero se inicia y se extenderá hasta el 2 de febrero. Según el artículo 208 del Código de la Democracia, desde la convocatoria que ustedes recordarán fue el 21 de agosto hasta el inicio de la campaña, es decir, hasta el día de hoy, las organizaciones políticas podían realizar por sus iniciativas las actividades tendentes a difundir sus principios ideológicos, programas de gobierno y planes de trabajo, pero esto siempre y cuando que no implicara la contratación en prensa, radio, televisión, medios digitales y vallas publicitarias. Sin embargo, Lautaro, amigos, hubo quienes hicieron caso omiso de la normativa. En Guayaquil, por ejemplo, ordenaron retirar propaganda electoral de la prefecta Susana González, que estaba en la vía del Puente de la Unidad Nacional. Así es, la única entidad que puede permitir que se coloquen vallas en la red vial estatal es el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y en el caso de la candidata González a la prefectura de Guayas no solicitó la autorización y por ende se retiraron las vallas. Esto era antes de que comience la campaña y que, por cierto, podría tener una sanción de 2 a 4 salarios básicos unificados, que también eso sube a 450 por haber colocado vallas. Esta situación ocurrió durante por lo menos 2 meses, no solamente con González, sino con una gran cantidad de candidatos en todo el país que empezaron a pintar casas, que empezaron a colocar vallas, que empezaron a hacer caravanas y nada de eso estaba permitido. Ahora sí.
Te cuento, Lautaro, que en este recorrido que hice por la costa ecuatoriana vi lo que tú dices exclusivamente, este tipo de caravanas, las vallas incluso ya están ocupadas, además de que hay muchísima publicidad en las casas. Cuando uno va pues hacia vía la costa, realmente hay muchísima propaganda electoral y evidentemente pues el Consejo Nacional Electoral no ha dado alguna pues sanción a los partidos políticos que desde ya hace mucho empezaron. Incluso vi que aquí en Quito había hasta en buses propaganda electoral y no estaba permitido. No estaba permitido. Ahora sí, desde el 3 de enero hasta el 2 de febrero, ojo también, hasta el 2 de febrero es el tiempo límite. Un dato nuevo para nuestros amigos televidentes. Usted puede descargarse en su celular el nuevo aplicativo del CNE y lo interesante es que ahí encuentra a todos los candidatos de todas las dignidades de todo el país con los planes de trabajo. De esa manera usted puede saber quiénes son los postulantes para las alcaldías, prefecturas, concejales, incluso para el Consejo de Participación y sobre todo saber qué es lo que están, cuáles son sus propuestas, qué es lo que van a ofrecer para tener un voto mucho más informado, porque hasta el último momento había gente que me decía, oye, ¿cuáles son los candidatos? ¿Cuántos son? Bueno, me probé con este aplicativo, muy interesante, uno puede conocer bastante. Hay muchos, mira, ahí estamos viendo en imágenes lo que decíamos sobre la prefecta Susana González, que pues entonces han pedido que se retire toda la propaganda del puente de la Unidad Nacional, que como vemos así lucía repleto de propaganda electoral. Y no era la primera vez, a González también hubo investigaciones por estas caravanas de vehículos con toda la fachada pintada de ella. González, por cierto, era prefecta y pues dio un paso al costado para esta campaña electoral que, insistimos, ya comienza. Muy bien, 7 de la mañana con 12 minutos y ahora les vamos a contar que el Censo de Población y Vivienda 2022 se extendió hasta el fin de año tras de enfrentar varios obstáculos. La fase en línea se desarrolló en octubre, el proceso presencial se inició el 7 de noviembre y estaba previsto que terminara el 18 de diciembre, sin embargo, debió extenderse hasta este fin de año. Y es que el estado de excepción en las provincias de Guayas, Esmeraldas y Santo Domingo fue un obstáculo, pero no el único, porque el censo también enfrentó una acción de protección por la supuesta vulneración de datos, por el uso de la cédula, quejas ciudadanas y hasta el reclamo de los censistas por un atraso en los pagos. Todo esto, amigos televidentes, recordarán que lo abordamos aquí en diciembre, incluso con la invitación a las máximas autoridades del INEC. En este caso, el censo ha terminado y según ha dicho su propio director y los demás representantes, es que los resultados tendríamos desde el primer trimestre, es decir, finalizando marzo ya podríamos tener y se lo va a cotejar durante todo el año y con ello poder tener al fin información precisa luego de más de 10, casi 12 años que no teníamos un censo. Así es, solo para recordar, pues lo que han dicho las autoridades es que esta información va a ayudar para poder tomar decisiones, crear política pública, pues ahí se conocerá, por ejemplo, cuántas personas tienen vivienda propia, cuántas personas o cómo es digamos, del círculo social también de las familias enteras, de las viviendas, sus necesidades, etcétera. Así que va a ser importante tener toda esta información. Y a la gente que dice, a mí no me censaron porque o no llegaron los censistas, o no estuve el día que aparecieron, no lo hice en línea, no se preocupe, porque siempre hay un margen muy pequeño de personas que quizás no lleguen a ser censadas, pero estadísticamente hablando, eso no va a influir negativamente en los resultados que se puedan tomar. Es decir, es un número muy pequeño. Es similar a cuando se hacen, por ejemplo, en elecciones, el tema de las encuestas de quién va a ganar. No entrevistan a todo el mundo, sino que hacen ciertos muestreos. Lo mismo pasa entonces con el Censo Nacional. Muy bien, y nuevo año y también nuevo salario básico, el que rige desde este 1 de enero. Recordemos que en Ecuador ya está vigente entonces esta nueva cifra que subió un 5,8% para 22 sectores. El aumento rige para trabajadores de 2.100 actividades profesionales que perciben el salario mínimo. El incremento del salario básico de 425 a 450 dólares para 2023 generará además nuevos valores a pagar por rubros como multas de tránsito y contravenciones, Laura. Por ejemplo, el pico y placa en Quito. Ahora, si usted lo detienen, bueno, eso tiene un incremento. Lo mismo en Guayaquil, quienes, por ejemplo, circulan con placas que no están ya legalizadas, las placas metálicas, también hay un aumento dentro del salario básico. Recordemos que parte de lo que había propuesto el gobierno era subir
$100 al salario básico en 4 años. En este segundo año de mandato ya se está cumpliendo la mitad, que son los 450. Esto fue tras una reunión que hubo entre empleadores y trabajadores. Se lo hizo a finales del año pasado, a finales de 2022. ¿Cómo suena, no? Año pasado, y fue hace 4 días, fue el año pasado. Pero en todo caso, esto ya aplica, así que tenga muy presente que incrementa absolutamente todo. Así es, una de las cosas, o digamos, vamos a nombrar algunos ejemplos chiquitos de dónde se incrementa. Por ejemplo, conducir con licencia caducada tiene una sanción del 50% del salario básico, es decir, 212 era antes. A partir del 1 de enero la multa ya es de $225. Además, por estacionar el vehículo en lugares no permitidos, la multa del año pasado era de $42,50. Ahora ya es de $50, que es el equivalente al 10% del salario básico. Por no usar cinturón de seguridad, la multa pasa de 63,75 a 67,50. Repetimos, 67,50 por no usar cinturón de seguridad, además de que pone en riesgo su vida completamente, y además sube el valor de las infracciones de tránsito y las multas relacionadas al incumplimiento de ordenanzas municipales, las cuales varían de acuerdo con cada ciudad. Y Andrea, también el tema de la pensión alimenticia, hay ahora un nuevo cálculo, y lo mismo para las elecciones. Toda persona que entonces tiene que estar en la mesa y no acude, también debe pagar 67,50, sería la multa por no presentarse, en este caso, a la mesa. Así es, solo lo que nos hace caer en cuenta también el negrito es que por no estacionar el vehículo en lugares no permitidos, la multa es del 10% del salario básico unificado. Eso quiere decir $45, teniendo en cuenta que ahora pues el salario básico es de 450. Exactamente, que ya comienza a regir entonces el primer sueldo de este año, es decir, a finales de enero, pues usted ya podrá percibir los 450, que, ojo, atención, eso no significa que suben todos los demás salarios. Es decir, si una persona ganaba más del básico, no es que ahora le incrementan $25, no, simplemente a los que ganaban 425, desde ahora entonces ya son 450 hasta finales del año. Veremos en 2024 de cuánto será. Así es, 7 de la mañana con 18 minutos. Nosotros nos vamos a una primera pausa, amigos, pero quédense porque al retornar les tenemos detalles de las reuniones que han mantenido las autoridades de Colombia y Ecuador para definir el viaje de regreso de Germán Cáceres. 7 de la mañana con 20 minutos y nosotros continuamos con más información aquí en Noticias 7. Les contamos ahora que las autoridades de Colombia y Ecuador mantienen reuniones en Bogotá para definir detalles del viaje de regreso de Germán Cáceres al país tras su captura en la Guajira colombiana, así informó la Fiscalía ecuatoriana. La Fiscalía colombiana, a su vez, notificará formalmente a la misión diplomática ecuatoriana el inicio de los procesos administrativos que permitan el retorno inmediato del ex policía al país. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, escribió en su cuenta de Twitter que conversó con su homólogo Guillermo Lasso y que le prometió que Cáceres será deportado al país para que se haga justicia. Ahora, en este anuncio también el primer mandatario, Guillermo Lasso, destacó que la captura de Cáceres corresponde a un trabajo conjunto entre las autoridades de Ecuador y Colombia, y la captura se consiguió en el operativo denominado Impacto 226. La operación se realizó en Palomino, uno de los corregimientos del municipio de Dibuya, en el departamento de La Guajira. Está ubicado al extremo noreste de Colombia, limitando con el Océano Atlántico. Si podemos mirar también el pronunciamiento del presidente Guillermo Lasso que tuvo la noche del día de ayer, él ha dicho: en Brasil agradecí personalmente al presidente Petro Gustavo por toda la colaboración que las autoridades de su país nos han dado para la identificación, captura y traslado inmediato de Germán Cáceres. Había otro más, así es. Nuestros equipos diplomáticos y fiscalías de ambos países
países trabajan en el proceso administrativo para que este presunto femicida rinda cuentas ante la justicia. Esta es una muestra del trabajo coordinado, decía ayer el presidente Guillermo Lasso a propósito de su visita a Brasil. Vamos con un poco de cronología. Germán Cáceres habría asesinado a su esposa María Belén Bernal el 11 de septiembre del 2022 en una de las habitaciones del denominado Castillo de Grayskull, que era el edificio de los oficiales de la escuela de la policía, esto en el norte de Quito. Allí la habría estrangulado y luego, 2 días después, escapó y 3 días después llegó a Colombia por vía terrestre en una moto hasta Medellín. El 15 de septiembre fue la última vez que mediante cámaras de bioseguridad se lo pudo observar. Desde entonces se esfumó completamente, se especuló mucho que se había ido a Panamá, que se había ido a México, que inclusive en Estados Unidos se había encontrado con un grupo de migrantes. Sin embargo, eso no fue cierto. Lo que hizo Cáceres es que desde Medellín, en vez de irse al lado occidental, subió por Colombia hacia lo que es La Guajira, que ustedes recordarán que hay como el sombrerito que tiene Colombia en la parte de arriba. Ahí está La Guajira, es una zona no muy conocida, por cierto, turísticamente hablando. Tiene hoteles, pero tampoco es que va tanta gente. Era el sitio perfecto. Una de las teorías para la captura de Cáceres es que lo reconocieron, un turista lo reconoció porque dijo una frase típica ecuatoriana que es "gracias, ñaño", cuando le dieron la propina, y eso le permitió al turista decir: este es Germán Cáceres. Le avisó a la policía colombiana y pues lo tienen detenido desde el 30 de diciembre del 2022. Hasta la fecha no ha retornado al país. Ya se ha pronunciado también Elizabeth Otavalo, la madre de María Belén Bernal. Ella lo que ha dicho es que, pues, y recordó que son 3 meses en los que Germán Cáceres no aparecía, y ahora ella pide y exige que en la audiencia se pueda conocer quién ayudó a Germán Cáceres a cargar el cuerpo, quién ayudó a Germán Cáceres a escapar del Ecuador. Sí, exactamente. Además que Cáceres es uno de los 3 procesados por presunto femicidio, por presunto caso de femicidio, y no se lo podía juzgar hasta que él no estuviese de nuevo en el país. Pero a propósito de este tema, cuando sucedió todo, el ministro del Interior de ese entonces era Patricio Carrillo, era quien habló mucho sobre el tema de que había que atraparlo, de que había manchado el nombre de la policía. Tenemos el mensaje justamente de Patricio Carrillo, donde se pronuncia de este caso, ¿no? Y dice en su Twitter: lo advertía a su tiempo, imposible que no le alcance el brazo de la justicia. Cáceres debe responder. Un gran trabajo articulado y coordinado de la policía del Ecuador es la respuesta a quienes se solazaron buscando culpables políticos y pretendieron convertir en muladar la institución. Eso es lo que ha dicho. Ni bien lo pues atraparon a Germán Cáceres. Recordemos que esto ocurrió el 30 de diciembre, como lo has dicho. Exactamente, y bueno, Carrillo estuvo amenazado de juicio político por el caso de Cáceres y lo invitaron a la asamblea en varias ocasiones. Solo para finalizar, Germán Cáceres ya no es policía, ya no es teniente. Él fue destituido dentro de un proceso administrativo y ahora lo que tiene que afrontar es el proceso penal una vez retorne al país, que esperamos sea entonces en las próximas, si no es horas, por lo menos en esta semana, ya tendría que volver luego de que se culmine esta diligencia entre las fiscalías de las 2 naciones. 7 de la mañana con 25 minutos, y con esto nosotros nos vamos a una nueva pausa, amigos, pero quédense porque mañana con 27 minutos ya se encuentra en nuestra mesa de trabajo Andrés Chiriboga. Él es ministro de Educación encargado. Muy buenos días, ministro. Muchísimas gracias por su presencia el día de hoy aquí. Muy buen año, éxitos en todo lo que se propongan, y comenzamos preguntándole los desafíos que se tiene para este 2023 en materia de educación. Buenos días. Buenos días con todos quienes nos acompañan a través de Ecuador TV. En realidad, el Ministerio de Educación se encuentra siempre trabajando desde un trabajo dinámico. Recordemos que además en el Sistema Nacional de Educación nosotros tenemos 2 regímenes escolares. Eso quiere decir que permanentemente tenemos que estarnos preparando para culminar o iniciar alguno de estos dos regímenes. Nosotros, por supuesto, tenemos que garantizar que se preserve esa sensación de normalidad que brinda la prestación del servicio educativo, pero sobre todo garantizar el ejercicio del derecho a la educación. Nosotros tenemos grandes desafíos en materia de infraestructura. Tenemos que continuar construyendo instituciones educativas, repotenciando instituciones, rehabilitando, manteniendo otras, por supuesto, y continuando con el plan de reaperturas de instituciones en el sector rural. Tenemos que seguir con el proceso de formación docente y culminar con el proceso de
concurso de méritos y oposición del Magisterio Nacional en el que se entregarán más de 7.000 partidas en esta oportunidad. Recordemos que el Ministerio, cada vez que realiza procesos de concursos de méritos y oposición, entrega miles de partidas a nivel nacional, partidas que garantizan permanencia y estabilidad en el Magisterio Fiscal. En el tema de estructuras, ministro, y específicamente datos, ¿cuántas se rehabilitaron el año pasado? ¿Cuántas se construyeron nuevas? Y para este 2023, ¿cuál es el desafío? Se construyeron instituciones íntegramente, instituciones de más de 1.000 estudiantes por jornada, como las que vimos hace unos días en Surupugdo, 13 instituciones a nivel nacional. Nosotros hemos dado mantenimiento a más de 1.062 instituciones educativas a nivel nacional. Digo más porque estábamos concluyendo el día 31 de diciembre, inclusive con la última. Y hemos dado reapertura a 98 instituciones rurales. ¿Qué se tiene previsto para este 2023? Sobre todo en las nuevas estructuras que se van a construir. Se tiene previsto un número similar, esto es alrededor de 14, 15 instituciones de gran volumen, unidades educativas mayores, pero también, por supuesto, dar mantenimiento. Y el mantenimiento no es menor, porque incluye a veces instituciones pequeñas, pero también incluye instituciones muy grandes. Recordemos que en el Ecuador existen instituciones de apenas una decena de estudiantes y también instituciones con más de 9.000 estudiantes. Y por supuesto el mantenimiento a una de estas instituciones requiere una obra, por ejemplo, más grande, más costosa, de mayor intervención, de mayor alcance que un mantenimiento, que una obra nueva pequeña. Y eso, por supuesto, hace que el Sistema Nacional de Educación construya bastante. Ahora, para tenerlo claro, decía el Ministerio de Educación que en 2022 se invirtieron 60 millones en 14 unidades educativas, pero también veo que hay una cifra de 200 millones tomando en cuenta en infraestructura y también en equipamiento. Es decir, los 60 millones de la remodelación de estas unidades es parte de esos 200 o son dos rubros distintos. ¿Y cuánto es el rubro para este 2023? Está involucrado este rubro, por supuesto, pero hay que diferenciar. Estos casi 60 millones de dólares que incluyen construcción y equipamiento de instituciones educativas son instituciones que por el proyecto de inversión en el que se creó esta intervención en infraestructura se llama repotenciación y que puede sonar a que es el arreglo de alguna institución, pero realmente es dar de baja totalmente la institución, derrocar la institución y construir nuevamente la institución educativa, salvo en 2 o 3 casos puntuales en los que se han dejado los edificios patrimoniales de esas instituciones. Y el resto de los recursos, recursos fiscales o recursos de inversión, se han utilizado para dar tanto mantenimiento como intervenciones menores, digamos, no de ese mismo alcance. Pero ¿y de estas 14 ya están funcionando? ¿Ya los estudiantes ya están en ellas, en cada una de ellas? No están funcionando, están operativas todas. ¿Operativas? Porque recordemos que estamos a punto de concluir el año lectivo en Costa. Ajá. Y por supuesto eso indica que al inicio del siguiente año lectivo estarán ya con estudiantes ahí, pero se encuentran plenamente operativas. Es decir, que ya cuando inicie el año lectivo en la costa van a empezar a funcionar y las de la sierra pues también habrá que esperar hasta junio. A ver, no, los de la sierra ya están porque recordemos que estábamos a medio año. Perfecto. Las de costa efectivamente tendrán que esperar, pero ya se están haciendo los procesos de traslado, de matrícula de los nuevos estudiantes, la asignación de los docentes, hay que asignar nuevos docentes o reubicar a aquellos docentes de las instituciones que podrían cerrarse alrededor. Ministro, ¿cómo están ya las medidas de bioseguridad dentro de las unidades educativas? ¿Cómo han visto, hay tal vez rebrote de contagios de COVID-19? Hemos visto que diciembre, noviembre hubo muchísimas personas que no solo estaban con COVID, sino con afecciones respiratorias. ¿Cómo se encuentra esta situación dentro de las unidades educativas? Efectivamente, dentro de las unidades educativas nosotros seguimos lo que manda el Ministerio de Salud Pública. Recordemos que es la cartera de Estado encargada de determinar cuáles son las medidas de bioseguridad adecuadas dentro de todos los espacios en general de la sociedad ecuatoriana y por supuesto las escuelas no quedan fuera de ello. Y en ese sentido nosotros estamos aplicando las medidas, esto es el uso correcto de las mascarillas justamente por los casos de rebrote e indicar que las escuelas no se convirtieron en un centro de contagio. Nuevamente, lo que hemos venido diciendo hace varios meses, las escuelas no son un lugar de contagio si se llevan adelante las medidas de bioseguridad adecuadas y por supuesto esto ha garantizado la permanencia de las instituciones educativas. Muy bien, ministro. Quisiera cambiar de tema un poco más por el tema de seguridad. Entendemos que tanto en Manabí como en Guayas hay muchísimas personas que ya no están enviando a sus hijos porque tienen miedo de que pues pasen este tipo de vacunas, de que en las instituciones no sea un lugar seguro, incluso docentes con mucho miedo. ¿Cómo está esa situación, ministro?
Recordemos que a mediados del mes de noviembre se hizo público ya el Plan Nacional Escuelas Seguras. Ese plan se ha venido implementando, se priorizaron 220 instituciones, la mayor parte precisamente en Guayas, también en Manabí, Santo Domingo, Esmeraldas, del Oro, Los Ríos. Y con ese plan nosotros, conjuntamente con el Ministerio del Interior, hemos venido trabajando para poder garantizar que niños, niñas, adolescentes, docentes puedan acudir a sus aulas. Nosotros no somos ajenos al problema de seguridad. Quisiéramos decir que el Sistema Nacional de Educación vive en otro mundo, pero lamentablemente vive exactamente las mismas condiciones que se viven en el resto del país. Aún así queremos decir que hemos avanzado y hemos avanzado bastante, que la mayor parte de escuelas se encuentran seguras, que era efectivamente nuestro objetivo, y que además cada plan va aterrizado a la realidad de cada institución educativa. Inclusive en 2 instituciones que podrían sufrir similares situaciones de violencia superficialmente siendo analizadas, podemos ver que cada caso tiene que ser atendido de una manera distinta. Pero ¿cuál es la atención específica que se está dando a las unidades educativas? ¿Y solo es en el sistema fiscal o también están dando ayuda o soporte al sistema particular? Se brinda ayuda al sistema particular en los casos que ameritan. Nosotros recordemos que tenemos 3.520 instituciones particulares en todo el país. Y en esas instituciones se tiene que atender en función de tanto el lugar en donde se encuentran ubicadas como si es que existen alertas. Lamentablemente, en el mayor momento de sensibilidad de la crisis de seguridad hace algunos meses, tuvimos algunas instituciones particulares que fueron víctimas de ciertas bromas, digamos, de algunos estudiantes, bromas insensibles, indolentes en estos momentos, estudiantes que por supuesto siguieron los procesos sancionatorios respectivos dentro de sus instituciones. Pero hay que decir, esta no es la realidad de la mayor parte de instituciones. ¿Hay cifras, ministro, de cuántas personas o cuántos estudiantes pues ya no van a clases por este tipo de situaciones? Y también cifras de cuántas unidades educativas han sido víctimas de este tipo de vacunas, a los que los llaman así. Extorsión. Extorsión, son casos de extorsión. En realidad no, y esto es porque las instituciones como tal no son víctimas. A veces es víctima algún docente, algún estudiante que pone la denuncia, algunos no ponen las denuncias, y también hay que recordar esto, que la deserción escolar, que no ha aumentado realmente, pero que sí podría ser la ausencia, el ausentismo en algún nivel, puede verse relacionado también no necesariamente a casos de violencia alrededor de las instituciones educativas. Hay muchas razones por las que los estudiantes pueden dejar ir. Realmente no. Aumentó en efecto de la emergencia sanitaria, por ejemplo. Ahí se pudo notar. En el caso de la crisis de seguridad, hay que decir que sí, se sintió un poco la bulla, pero no realmente, no subió la cifra de ausentismo escolar. Ahora es interesante que también nos pueda contar qué más encontraron dentro de estos 2 meses ya del Plan Escuela Segura, fuera el tema de la inserción, que ya lo hemos abordado, porque drogas es un problema, armas es otro problema. ¿Cuál es el balance? ¿Qué es lo que se puede haber dicho? Ok, estos problemas los hemos detectado y ya se los tiene que enfrentar, ¿no?, en este nuevo año. Efectivamente, hay que enfrentar ciertos problemas relacionados. Ciertas instituciones educativas presentan estudiantes que forman parte, por ejemplo, de algunas bandas. Ciertas instituciones educativas también tienen estudiantes que lamentablemente se encuentran con el consumo de drogas, pero esto no está relacionado, por supuesto, con la crisis de violencia del narcotráfico. Recordemos que la crisis de consumo de drogas se produce en varios lugares del país por distintas razones, ¿sí? Ok, pero entonces, demos un alto ahí. Ponemos de contexto. Estamos en una escuela donde mi hijo es compañero de un chico que es miembro de una banda. Yo como padre de familia, ¿qué puedo hacer? Acudir a la Policía Nacional, es lo más importante. Primero porque hay protocolos para la prevención de cuáles podrían ser las consecuencias de que un chico se encuentre en una banda. Nosotros no podemos ser ingenuos, no podemos hacer que el padre de familia enfrente la situación o que el estudiante enfrente la situación directamente. Eso es injusto y eso es peligroso sobre todo. Claro. Tiene que acudir a la Policía Nacional, a la DINAPEN, que es la dirección especializada para tratar niños, niñas, adolescentes, y ahí efectivamente pueden abordar el problema. Y el docente, en este caso, también hay un protocolo establecido para poder abordar el tema de que está tratando con jóvenes que lastimosamente son miembros de organizaciones violentas, además. Efectivamente, existe un protocolo, existen varios protocolos para atender diferentes tipos de violencia, erradicación de la violencia sexual, la violencia de género y por supuesto también en estos casos de la violencia que se produce por actos delictivos. Existen los protocolos están a disposición de los docentes, existen planes de capacitación que se realizan a nivel nacional, no desde la planta central del ministerio, sino a través de las zonas y los distritos directamente, y estos planes, como digo, han privilegiado 220
20 instituciones en donde ya se habían identificado problemas de delincuencia. ¿Cuántos en cifras han identificado que pertenecen a bandas delictivas, a estudiantes que pertenecen a bandas? No tenemos una cifra exacta, en realidad porque además puede ser que un joven lamentablemente se encuentre vinculado a este tipo de situaciones, pero no quiere decir que el grupo con el que podría convivir en la institución educativa, sus amigos, probablemente amigos de toda la vida, estén involucrados en las mismas actividades. Estos casos se analizan investigativamente por parte del Ministerio del Interior y la Policía Nacional. Ahora, ser parte de una banda es una causal para que la unidad educativa retire a este joven, le diga, no puede estudiar más. No, en realidad. Perfecto. Efectivamente, los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a permanecer en las instituciones educativas. Esto es fundamental, que se informe a la ciudadanía. Ese niño, ese joven necesita ayuda, necesita atención de la DINAPEN, del Departamento de Consejería Estudiantil, de psicólogos especializados, de ser el caso, sacarlo de ese mundo, pero no requiere, por supuesto, ser totalmente aislado de la institución educativa. Eso sería contraproducente. Exactamente. Muy bien, 7 de la mañana con 39 minutos. Muchísimas gracias por su presencia y nuevamente feliz año y muchos éxitos en materia de educación sobre todo. Conversábamos con Andrés Chiriboga, ministro de Educación encargado. Nosotros nos vamos a una pausa, pero retornamos con información deportiva. Quédese con nosotros. Hola, hola, muy buenos días con todos, feliz año, feliz 2023 allá en sus casas y también aquí compañeros, ¿cómo están? Qué gusto, Andreita, volverte a tener aquí. Hola Mili, ¿qué tal? Muy buenos días y feliz año también, Mili. Gracias, ¿cómo estuvieron esos festejos? Muy bien, muy emocionantes del lado familiar y las metas que uno se pone. Espero te hayas puesto también mucha fiesta, para señor Lautaro, mucha fiesta. No, eso es una de las metas que ya quedan para este año. Bueno, sí, hay muchos propósitos. ¿A quién para quemaste, este nuevo por año? cierto, el monigote? Sigue ahí esperando ser quemado. ¿Ah, todavía? No tiene identidad todavía. Ah, bueno. ¿Ustedes? Yo un personaje, no puedo dar el nombre, pero es un personaje muy conocido. Bueno, en todo caso vamos a continuar con la información deportiva porque hay mucho de qué hablar. Iniciamos, por supuesto, con la noticia que en fin de año golpeó al mundo del deporte y es que Pelé falleció y ya se han realizado todas las ceremonias de homenaje y también emocionados miles de brasileños y autoridades del fútbol se despedían este lunes de su rey Pelé, fallecido, como lo decía, el jueves a los 82 años en un velatorio en el estadio del Santos, del equipo donde forjó buena parte de su leyenda. Veamos la nota. Último adiós a Pelé. El estadio Vila Belmiro de la ciudad brasileña de Santos fue este lunes el sentido escenario del velatorio de Edson Arantes do Nascimento. El féretro abierto con los restos mortales del 3 veces campeón del mundo fue situado en el centro del rectángulo donde tantas alegrías dio al mundo del fútbol en general y a la afición del Santos en particular. Por los altavoces del estadio, la canción más indicada, Eu sou Pelé, yo soy Pelé, del mismo O Rei. Múltiples personalidades quisieron también rendir tributo al mito brasileño, entre ellos el actual presidente de la FIFA, Gianni Infantino, que anunciaba la intención del máximo organismo del fútbol mundial de sugerir a todos los países del mundo que pongan a uno de sus estadios el nombre de Pelé. La capilla ardiente permanecerá abierta durante 24 horas, hasta las 10 de la mañana, hora local, del martes, momento tras el cual el cuerpo sin vida del 10 por excelencia recorrerá las calles de Santos. El cortejo fúnebre concluirá en el cementerio Memorial Necrópolis Ecuménica, donde será enterrado en una ceremonia privada. Brasil inicia una nueva etapa, una etapa sin su rey. Bueno, ahí está entonces, sentidos, homenajes y merecidos además, ¿no? Porque Pelé ha dejado una huella que será muy difícil de igualar siquiera, y mucho menos hablar de borrar una huella como la que él marcó tanto dentro como fuera de las canchas. Totalmente, el más cercano, y lo hemos dicho aquí, es Lionel Messi, pero lo hecho por Pelé, 3 Copas del Mundo y más de 1.200 goles, eso creo que quizás nunca más se vuelva a repetir, ¿no? En la historia del fútbol. Sí, vamos
Vamos a ver, continuando con el tema precisamente vemos algunas imágenes porque el velatorio de Pelé inició el día de ayer a las 10 de la mañana en el estadio Vila Belmiro, lo decíamos, del Santos Fútbol Club. Asistió Gianni Infantino, el actual presidente de la FIFA, quien además anunció que pedirá a todos los países miembros de la FIFA nombrar al menos un estadio con el nombre de Pelé, para que su legado se mantenga y para que los chicos que vienen también, las nuevas generaciones, conozcan y sepan quién fue Pelé. Interesante porque, perdón la comparación, cuando murió Maradona nunca se pidió algo así. O sea, yo estoy de acuerdo con Pelé, pero no sé si a escala mundial, pero en fin, a criterio de cada uno. Lo cierto es que en ese estadio donde se encuentra ahora Pelé fue donde él debutó con tan solo 16 años. Y por cierto, dentro de la historia de Pelé, él era un lustrabotas, no tenía dinero su familia y él empezó a ayudarles lustrando zapatos hasta que luego ya se convirtió en futbolista y lo que menos le faltó fue dinero, justamente. Hubo muchísimos personajes que durante el fin de semana y claro, cuando conocimos ya del fallecimiento de Pelé se pronunciaron, incluso a mí una de las fotos que me sorprendió también fue con Barack Obama, sí, que lo puso en reconocimiento a lo que él representa para el fútbol de manera general y ahí yo sí diría de manera global. Sí. Sí, se pedirá también un minuto de silencio en todos los estadios en los que se juegue un partido de fútbol para que, continúen también estos homenajes. Brasil decretó 3 días de luto. Realmente es una situación bastante grande, ¿no? Lo que está ocurriendo alrededor de esta situación. Ahora, Mili, había estado leyendo, no sé qué opinas tú, pero Neymar no ha ido al sepelio y hay críticas en Brasil de que dicen que no le permite salir el PSG, el equipo francés, pero Neymar, cuando, dicen ellos, textual, cuando Neymar ha pedido permiso para irse de fiestas, se va nomás y ahora no acude al sepelio del máximo exponente del fútbol brasileño en la historia. Bueno, yo creo que tiene mucho que ver con las restricciones porque viene de unas vacaciones. Ya después de haber enfrentado el Mundial, se tomaron unas vacaciones, regresa al PSG y luego volver a salir para un viaje que además no es de un día, 2 días. O sea, significa que claro, por lo menos unos 4 días, si no es más, Neymar debió haber estado fuera del PSG, que ya no tenía a Messi además. Entonces vamos ahí con imágenes en vivo, es lo que estamos viendo actualmente, de todas las personas que se han dado cita precisamente en el estadio del Santos para dar el último adiós. Quienes tuvieron la dicha de conocerlo en persona y quienes simplemente lo vieron jugar o lo vieron a través de las pocas imágenes de televisión que pudo haber habido en ese momento, pero también hay gente que cuenta, ¿no? Que se paralizaba todo, no había televisión o era muy difícil, solamente la gente de clase alta podía acceder a tener un televisor en su casa, pero prendían las radios, pedían permiso, insistían para ir a jugar en vivo a Pelé y bueno, ese es el recuerdo que les queda, ¿no? Maravillados por todo lo que él pudo hacer en cancha. Lo que vemos ahí entonces en imágenes y también ya si se hacen un paneo, me imagino yo que el día de hoy también estará el presidente recién posesionado de Brasil, Lula. Que también es muy futbolero. Creo que no es hincha del Santos, pero muy futbolero. Ahora tú hablabas de la gente que lo vio y nos contaste la semana pasada que en Ecuador vino Pelé también a jugar, sí, ¿no? Vino 4 veces a jugar contra Barcelona, Emelec, Liga de Quito y Aucas. Y en todas las ocasiones ganaron. Pero qué bueno, suerte, ¿no? Vamos a continuar con más información porque también hay buenas noticias para el deporte ecuatoriano. Qué maravilla empezar así este 2023 porque tenemos muchas expectativas en cuanto al deporte que CR7 ya está en el fútbol de Arabia Saudita. Finalmente en este feriado se confirmó, apareció con la camiseta, ahí está, miren, la llegada de Cristiano Ronaldo con su familia a Arabia Saudita para ya empezar con su nueva faceta en el Al-Nassr de esta nación, en donde le pagarán nada más y nada menos que 200 millones de dólares por temporada y tiene firmado contrato hasta el 2025. Hagan ustedes ahí los cálculos, cómo será ya. Ahora es sin duda el mejor pagado de los futbolistas a nivel mundial. No hay nadie que haya llegado a esa cifra antes y mucho menos actualmente. 37 años tiene, ¿no? 37 años y una billetera bastante pesada.
Se confirmó entonces esto durante estos días y también, bueno, el aterrizaje fue el lunes, pero la presentación será precisamente el día de hoy, aproximadamente a las 11 de la mañana hora de Ecuador, después de que se le hayan realizado todos los chequeos médicos de rutina, ¿no? Esto es básico y ya una vez que esté todo en orden, lo presentarán y va a jugar su primera presentación, digamos, la de exhibición, ante 30.000 personas. Wow. Muy bien. Y Messi ya también en Francia 1000. Sí, después de tomarse unas merecidas vacaciones del campeón del mundo, llegó a Francia para unirse nuevamente al PSG, que ha sufrido sin Messi. Ha perdido sus últimos 2 partidos y ahora esperan que, bueno, ya le llaman la primera dama, ¿no? A Antonella, sí, la esposa de Lionel Messi, que es ahora el rey del fútbol y está ya con sus hijos y todos nuevamente en Francia para iniciar esta nueva temporada en el 2023. Vamos a ver qué ocurre con el PSG ahora que ya tenga a Lionel Messi nuevamente en cancha. Ahora me quedé pensando en Cristiano Ronaldo, la cantidad de camisetas que va a vender, quizás este Al Nassr supere al propio PSG de Messi, ¿no? Dios mío, hablando de camisetas, surgió la noticia de que entre las camisetas que han elaborado está la del número 10 con Messi. También lo quieren llevar. Sí, para vender. El equipo rival hizo esta broma, digamos, o especie de mala broma, digo yo, porque claro, está llegando la gran estrella de su equipo contrincante y ellos sacan una camiseta con el número 10 de Messi. Además, ¿no? Claramente se puede leer ahí Messi. Pero mira tú, entonces Messi sigue en la élite del fútbol, podemos decirlo así, no así el favorito de Andrea, que es Cristiano. Tú eres más ronaldista que mesista, ¿no? No, qué va. Bueno, y entonces vamos ahora, en cambio, a ver unas imágenes muy lindas, porque dentro de todo lo que ha ocurrido después del campeonato de Argentina, se dieron varias bienvenidas a los jugadores y esta es una de ellas. McAllister llegó al Brighton de los ecuatorianos, digamos así, porque tenemos a 3 ecuatorianos, ahí están Moisés Caicedo, Pervis Estupiñán y Jeremy Sarmiento, y toda la plantilla, administrativos, jugadores, cuerpo técnico, hicieron este homenaje, esta bienvenida al jugador argentino McAllister para darle así este merecido reconocimiento con una réplica de la copa incluida, y ya van a ver cuando haga él este gesto de levantar la copa todo lo que pasa, pero miren, ahí está Moisés Caicedo esperando, ¿no? Justamente para el abrazo respectivo. Miren, ahí están las imágenes. Toda una réplica de lo que ocurrió ese día. Qué bonito, ¿no? A diferencia de otros equipos que no han tenido la misma deferencia con los campeones del mundo, incluso en París, algunos, por lo que fue la final con Francia, recibieron silbidos y pifiadas de la hinchada, ¿no? Digo, y con las debidas distancias, qué pena no haber recibido ni con aplausos a nuestra selección ecuatoriana aquí, ¿no? Qué pena que no pasó, digamos, que estamos orgullosos de ellos y que no poder recibirlos como merecían. Pasa también, yo creo, porque no llegaron en conjunto, claro, sino que cada quien ya tomó su camino para las vacaciones que iban a tener antes de retomar sus actividades, y justamente me lo comentaba Lautaro la semana anterior, ¿no? Claro, veíamos las imágenes de Marruecos, por ejemplo, que fue una locura, y sí, lo decimos por interno. Claro. Ecuador pasó sin pena ni gloria en su regreso. También, y ahí yo creo que influye de que haya sido una especie de fracaso, quizás, o no tan exitoso el paso en el Mundial, porque esperábamos llegar a octavos y nos quedamos ahí. Bueno, hay discrepo, pero yo le dije lo mismo, Lautaro, por favor. Pero quién sabe lo que ocurrió a la interna también para que no pudiesen llegar en conjunto. Hubiésemos querido aplaudirles así también. Oye, y vamos a estar muy atentos también a lo que pase con Gustavo Alfaro. Debería ya definirse en estos días cuál va a ser el futuro de él con la selección, o por el contrario, tomar ya una decisión para tener al nuevo director técnico que pueda empezar el proceso, porque se vienen ya las eliminatorias. En marzo empiezan las eliminatorias, hasta el momento, al menos lo que se ha dicho. Unas eliminatorias diferentes porque ahora clasifican 7 equipos. 6.5, porque tenemos el cupo, el punto 5 corresponde al repechaje en el nuevo formato que incluye a más equipos para el próximo Mundial. Si no vamos al Mundial, eso sí es un fracaso desde ahorita. Bueno, compañeros, muchísimas amigos, gracias, Mil. Gracias por estar con nosotros. Mañana continuamos con más información. Mientras tanto, les dejo con ustedes. Muy bien, muchísimas gracias por ese reporte completo de noticias deportivas. Y ahora nos vamos al ámbito internacional, porque
porque el Papa emérito Benedicto XVI falleció el sábado a los 95 años de edad. El Vaticano ya había comunicado que se había producido un agravamiento de su estado de salud debido al avance de la edad. Es la primera vez que se celebra el funeral de un papa emérito, por lo que no estaba claro cuál sería el protocolo que se usaría ni los mandatarios que acudirían. Benedicto XVI rompió, recordemos, la tradición en 600 años de no renunciar al pontificado. Murió este sábado a los 95 años. Y es que el 11 de febrero del 2013, es decir, hace 10 años, Benedicto tomó la decisión de dar un paso al costado por motivos de salud, según manifestó, que ya no tenía la energía suficiente para continuar al frente de la Iglesia Católica. Recordemos que cuando dijo esto, poco tiempo atrás, surgió el escándalo de los Vaticano Leaks, que vinculaban a ciertos casos de pederastia, pero aseguran que Benedicto no tuvo absolutamente nada que ver con esto y su decisión era por temas de salud, problemas cardíacos principalmente, y como dices tú, en 598 años no había un papa que renunciara, y el propio Juan Pablo II lo dijo en su momento: todo papa que renuncie, o sea, un papa emérito, es una persona que no tiene perdón de Dios, porque hay que cumplir la labor hasta el último suspiro. Muy bien, Benedicto XVI ha sido velado desde el lunes 2 de enero a las 9:30 de la mañana, hora local, en la Basílica de San Pedro, y el funeral se tiene previsto que sea el 5 de enero. El último papa, tú ya lo has dicho, en renunciar fue Gregorio XII, quien en 1415 renunció para poner fin a una guerra civil dentro de la Iglesia Católica en la que más de un hombre pretendía ser papa. Exactamente, pero bueno, ¿qué tal si terminamos entonces nuestro primer noticiero del año con imágenes de cómo la gente despidió en todo el mundo al 2022, un año, yo creo que en lo personal muy bueno, compañeras, y esperemos que este 2023 sea mejor. Estas son imágenes internacionales. Miren esa fiesta que lastimosamente, por cierto, en Quito no se lo pudo llevar en tal magnitud por el tema del clima, estuvo muy nublado. Sí, lastimosamente. Yo por los animalitos prefiero que sea de una manera distinta. Hubo muchísimas viudas este año, hubo muchas que incluso, no sé si vieron un video en donde casi se le atropella a una de ellas, y bueno, hubo sí, muchos una fue arrollada, de hecho, pero a mí me parece que es una confusión porque, claro, una de las viudas se para frente al vehículo, obstaculiza la vista y la otra viuda en cambio empieza a bailar en el piso. En el momento que se retira la que estaba bailando enfrente, el carro avanza y lamentablemente lo atropella, pero con fortuna, porque se conoce que fue atendido inmediatamente y no sufrió lesiones mayores. Parece que una fractura de la muñeca fue lo máximo que ocurrió. Y ahora la mayoría resfriados. De estas imágenes que vemos en Nueva York, a mí me sorprende porque aparte, recordemos que ellos estaban con un frío, congelados. Pues, la ola de frío que estaban una ola de frío todo diciembre, y pues verlos ahí como siempre en Manhattan, divertido. Y la diferencia cultural, ¿no? Ustedes mencionamos de las viudas en Ecuador, en el exterior vemos esta maravilla de los fuegos pirotécnicos, un espectáculo muy lindo que alguna vez en la vida hay que ir a poder presenciar. No estuviste aquí, Andreita, pero ¿cómo calificas el 2022? Muy bien, muy bien. Del 8 al 10, iba a decir, del 10 al un 9. Muy bien. Este 2023 vamos al 10. Al 10, al 11. Con esto nosotros nos despedimos nuevamente dándoles un fuerte abrazo. Excelente 2023 para todos. Buen día de primer día laboral. Primer día del año, sí.